Internet, porque hoy Internet, y ustedes lo saben perfectamente, forma parte de nuestras vidas, hasta el punto de que quien no sabe navegar o quien no se maneja en la red es prácticamente un analfabeto. Creemos que lo sabemos todo de Internet, pero ¿qué sabe Internet de nosotros? ¿Qué sabe Google, por ejemplo? Todo el mundo que tiene un ordenador y que se pasea por Internet sabe perfectamente lo que es Google. Pero ¿qué sabe Google de nosotros? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado. Está ya con nosotros Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, que es autor de un libro inquietante. Miren ustedes, lo tengo en la mano, Desnudando a Google, con una portada, en fin, no sé yo, si no da hasta un poquito de miedo. Alejandro, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias. Un poco de yuyu se parece que da. Yo creo que la portada es bastante gráfica de lo que representan hoy en día las nuevas tecnologías, que por un lado son un gran avance, pero por otro lado también pueden inquietar al usuario sin que éste se dé mucha cuenta. En estos momentos está muy de moda hablar de esto de nuevas tecnologías, de las redes sociales, de los servidores, de las descargas o no descargas. Google es ya una cosa muy habitual en nuestra vida. Vamos, nos metemos en un ordenador y yo creo que cualquiera que desea buscar cualquier tipo de información, lo que hace es va a Google, que es un buscador, y se mete dentro. Pero ¿qué es exactamente Google? Bueno, realmente Google es, primero, una empresa fantástica, porque es una empresa que tiene productos maravillosos, pero también que es capaz de lo mejor y lo peor. Es una empresa que se formó hace muchos años en Estados Unidos y que en tan solo 11 años ha logrado pasar de tener sede solamente en Estados Unidos y una capacidad de 200 empleados a tener cerca de 30.000. Es decir, es un crecimiento sin precedentes dentro del mundo de la empresa y del mundo de la tecnología. Y Google, respondiendo a tu pregunta, lo que es la mayor fuente de datos de información del mundo sobre personas. Es decir, igual que McDonald's, por poner un ejemplo, no es una empresa que venda hamburguesas, sino que es una de las mayores inmobiliarias del mundo y para ello vende hamburguesas. Y fabricante y distribuidor de juguetes. Y fabricante y distribuidor de juguetes, entre otras cosas. Igual que eso es lo que realmente es, que no es lo obvio, lo que a lo mejor podríamos pensar, Google no es un buscador de Internet. Google es una empresa de tecnología con tentáculos en cientos de industrias y con algunas prácticas que son más inquietantes que otras. Y entre ello tiene productos maravillosos que son los que nos hacen utilizar sus servicios habitualmente. Claro, cualquiera que te esté escuchando ahora y que no esté muy puesto en esto de las... que esté puesto como yo, quiero decir que yo utilizo Internet, tampoco me planteo muchas cosas más allá, es decir, la utilizo como una herramienta, estará pensando, bueno, qué tonterías está diciendo Alejandro por utilizar Google y uno buscar cosas, qué datos puede tener esa empresa de nosotros. Bueno, no solo Google, todas las empresas, pero muy especialmente Google, van recopilando datos a través del uso que hacemos de nosotros. Cada vez que vemos un vídeo de YouTube o cada vez que utilizamos Gmail como correo electrónico o búsquedas en el propio buscador de Google, vamos rellenando unos pequeños archivos en nuestro ordenador que son cookies que van creando un perfil personal de nosotros. Google tiene 1.000 millones de usuarios en todo el mundo y esos 1.000 millones de personas tienen un perfil que se utiliza para explotar publicitariamente por parte del buscador y mandarnos publicidad segmentada de acorde a nuestro perfil, a nuestra ubicación, a nuestra movilidad, a nuestros intereses. De hecho, eso yo sí lo había observado, Alejandro, y me había llamado mucho la atención. Es decir, si yo te mando a ti un correo electrónico, que supone que es privado entre tú y yo, y te pongo que me he ido de vacaciones, estoy de vacaciones en las Bahamas, automáticamente a un lado de la pantalla me empieza a aparecer publicidad de las Bahamas que dice, bueno, ¿quién me está vigilando mi conversación para saber que exactamente yo puedo ser un usuario de esos viajes porque estoy realizando uno? Efectivamente, se trata de robots que cuando nosotros aceptamos un servicio, y yo creo que esta es la parte importante de este asunto, cuando aceptamos un servicio gratuito, como el correo electrónico de Google, el conocido Gmail, aceptamos los términos de servicio que un robot va a indexar nuestra información para hacer nuestro perfil personal y así mandarnos publicidad. El usuario debe ser consciente de que los productos no son gratis, los productos son un intercambio. Yo creo que es el gran paradigma del momento, ¿no? Estamos aceptando ceder un poco de nuestra privacidad a cambio de tener un producto que por otro lado es fabuloso. El usuario debe ser consciente de ello y debe pensar si realmente le compensa o vale la pena hacerlo. En muchos casos habrá gente que decida que sí. Yo, por ejemplo, soy usuario de Gmail, aún sabiendo que es intrusivo con mi privacidad y creo que es un producto que realmente vale la pena, pero mucha gente podría no pensar lo mismo. ¿Por qué dices que es intrusivo? Es decir, estamos hablando de Gmail, yo también tengo correo con Gmail, yo creo, bueno, Muchísima gente. muchísima gente tiene. ¿Por qué dices que es intrusivo? Si creemos que nuestro correo
Es como las cartas que tenemos en el buzón, que solamente las podemos leer nosotros. Bueno, es intrusivo porque es un correo A3, un correo entre nosotros, nuestro interlocutor y los sistemas automáticos de Google que van analizando nuestra información para compartir nuestro perfil. Si yo me enfado contigo y te voy a escribir hoy, Eli, un correo electrónico muy irritado y al final decido no enviarlo y lo borro, lo único que estoy garantizando es que yo no volveré a acceder a ese correo, pero ese correo puede quedar registrado en los servidores de Google para poder perfilar el tipo de relación que tenemos entre tú y yo, o para poder perfilar el tipo de relación que tengo yo con cualquier producto o servicio. Bueno, Google es una empresa que es la mayor fuente de datos del mundo. Google dice que no nos tenemos que preocupar, que son los buenos y que van a hacer un buen uso de esa información, y yo creo que hasta el día de hoy la están haciendo. Lo que también considero es que de alguna manera tenemos que ser conscientes de la información que estamos revelando en Internet, porque en algún momento eso podría no ser así, y no tenemos por qué estar en manos de la buena voluntad de una empresa, que es una empresa privada en definitiva, que puede cambiar de criterios en cualquier momento dado. Tenemos que ser conscientes de que muchas veces lo barato es caro y tenemos que valorar si realmente estos productos aparentemente gratuitos quizá no lo sean tanto. Bueno, que la gente sepa que cuando entras en YouTube, por ejemplo, que es un portal muy habitual de consulta y de que la gente sube vídeos y baja vídeos, y uno ve, por ejemplo, un vídeo pornográfico, eso se sabe. Quiero decir, no es una cosa que solo sepas tú, que te crees que no. Eso queda reflejado en algún sitio. Bueno, todo queda reflejado. El caso de la pornografía en YouTube está prohibida, por ejemplo, no debería verse, ¿no? Pero toda la actividad que realicemos a través de Internet puede en mayor o menor medida ser monitorizada. Hay un problema en todo esto y es que el usuario no suele ser no tiene una inquietud personal acerca de la privacidad. El anterior consejero delegado de Google decía una cosa que a mí me parecía muy interesante y decía que por el avance tecnológico tenemos que renunciar, para tener estos magníficos productos, a ciertas parcelas de privacidad. A mí eso me parece una falacia. La privacidad es un derecho universal y cada uno tenemos que renunciar o no según nuestra decisión personal, pero en ningún caso la tecnología tiene por qué obligarnos a renunciar a parcelas de nuestra propia intimidad, como cuando los coches de Google fotografían nuestra propia casa, por ejemplo. Ahí hay una invasión a nuestra privacidad que nosotros debemos aceptar o no aceptar, pero no en ningún caso vernos impuesta. Mis compañeros están deseando intervenir en esta conversación, pero hay un momento en el libro, yo no sé si esto te va a costar alguna querella o por lo menos alguna protesta de Google, pero hay un momento del libro en el que tú cuentas cómo se trabaja dentro de Google y comparas el funcionamiento de esta empresa con una secta. Sí, lo hago de una manera sarcástica y simpática, pero para que seamos muy gráficos, Google tiene una cosa que es fantástica y la hacen muy bien, y es que tiene una política de marketing externo extraordinaria. Estas oficinas de Google que parecen Disneylandia, un Disneylandia para adultos, con toboganes, tal, bueno, es una explotación del concepto a nivel publicitario fantástica. Una especie de mundo paralelo. A mí me recuerda esas películas de ciencia ficción donde lo que se intenta es que el trabajador... ¿Cuántos trabajadores has dicho que tiene Google? Tiene cerca de 30.000 ahora mismo. Donde los 30.000 trabajadores se intenta que tengan su vida dentro del trabajo. Es decir, se les proporciona todo tipo de facilidades, servicio de plancha, servicio de guardería, servicio de lavandería, servicio de masajes... Todo para que uno al final acabe construyendo su propia vida dentro del trabajo. Y conexión a Internet gratuita, masajes en la oficina, bebida y comida gratis dentro de sus oficinas. Pero claro, todo eso se vende muy bien a nivel de marketing, por eso todo el mundo o mucha gente quiere trabajar en Google, pero todo eso también tiene la parte perversa, que es la parte de efectivamente intentar que el empleado y el trabajador tenga la empresa como el centro de su vida y el centro de no solo su trabajo, sino de su día a día. En fin, qué miedo. Ángel, pide la palabra. A veces el miedo es producto del desconocimiento. Yo tengo mucho miedo de Internet y más después de escucharte a ti parece que en el ratón tengo un espía y eso me va a inquietar. Pero si a través de la utilización de Internet y de Google se nos puede configurar un perfil por parte de una empresa que luego puede ser explotado comercialmente, ¿esto es legal? Supongo que sí. Pero ¿cómo se puede impedir? ¿Hay alguna manera de impedir que esto ocurra? Bueno, realmente esto es legal, sí, porque cada vez que aceptamos los términos de servicio de Google, de cualquier producto de Google, aceptamos ese intercambio de información. El compromiso que tenemos por parte de la compañía, y yo pienso personalmente que lo cumplen, al menos hasta el día de hoy, es que esa información no será vendida a terceros, pero esa información es utilizada para explotar publicitariamente. Ese es el precio que pagamos por los servicios. Cuando uno tiene un correo electrónico como Gmail, que es fantástico, es un servicio que yo recomiendo, me parece que no tiene competencia
audiencia, bueno, realmente está aceptando compartir parte de esa información para que Google mejore sus algoritmos de publicidad personalizada para nosotros. Al final es un intercambio y lo que es importante es que seamos conscientes de que no es algo gratuito que nos encontramos porque sí, sino que estamos pagando un precio que no es económico, pero es un precio en definitiva. Dani. No, a mí si hay algo que me preocupa, y creo que ayer la Unión Europea ya anunció el camino, y creo que esa es la buena dirección, y que los usuarios en Internet podamos, igual que damos nuestros datos cuando nos conviene, nos interesa o porque queremos, los podamos recuperar y quitar de la red. ¿Usted cree que esto es factible? Conozco muchos casos de amigos míos que, por lo que sea, han salido pues, o en un Confidencial, en un medio de comunicación, y es imposible, a pasar de los años, que sí, cada vez que metes un nombre sigue saliendo eso, y es como que te persigue, ¿no? Es como una losa que te para persigue, el resto de tus ¿no? días. Sí. El derecho al olvido es realmente difícil porque están ahí las hemerotecas de los medios de comunicación que tienen una protección específica a nivel legislativo. Va a ser un problema, yo creo que muy importante el poder resolverlo. Hay juicios en España precisamente por este tema, pero juicios sangrantes de médicos que fueron imputados por una negligencia que poco después se vio que tenían razón y que no habían cometido delito alguno, y que cuando uno busca información de ellos a través de Internet, lo que se encuentra es la primera noticia, no la segunda. Es duro y yo creo que es una de las claves legislativas que tiene que afrontar la tecnología ahora mismo. Antonio Martín Bombón, que además es director de un periódico digital, por lo tanto el tema Internet, en fin, ese te lo conoces tú muy bien. A mí me preocupa mucho porque los ciudadanos estamos dispuestos siempre a ceder nuestra privacidad a empresas privadas, y sin embargo nos ponemos muy celosos de la privacidad cuando es lo público, es el Estado el que entra, ¿no? Como si el Estado fuera perverso y las compañías privadas fueran benéficas siempre, ¿no? Y sin embargo, yo lo que pienso es que en muchas de estas corporaciones tan sumamente grandes como Google y compañía, están los estados detrás, es decir, está Estados Unidos ahí. En España, por ejemplo, tenemos ahora una ley perversa, que es una ley perversa, un instrumento perverso, que es ese SITEL, el Servicio de Interceptación de las Comunicaciones, que la policía, apretando un botón, nos puede controlar todos los correos electrónicos, todos los mensajes de SMS y todas las conversaciones telefónicas. Y lo han implantado sin ni siquiera una ley orgánica que proteja nuestros derechos. Es decir, alguna manera debemos de tener de protegernos de estas compañías y de la intrusión también de los estados, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que dice, y yo precisamente en este libro, bueno, de alguna manera tengo la tesis de que Google es en definitiva para el gobierno americano lo que fue Hollywood en los años 80. Es decir, el gobierno americano, digamos, la cultura americana está conquistando el mundo con grandes compañías tecnológicas, precisamente como Google, como Facebook o como Apple, que son la manera de extender la huella cultural a través de todo el mundo. El derecho a la privacidad y a las comunicaciones es muy importante, y es muy importante que los usuarios, sobre todo en España, que tienen un menor interés hacia los temas de privacidad, vayan desarrollándolo como en otros países como Alemania, donde la ciudadanía sí que lo tiene en primera persona y de una manera muy, muy escrupulosa. Bueno, los portales de descargas, y te tengo que preguntar por ello, Alejandro, Megupload lo tenemos ahí en todos los periódicos, después de que el FBI haya cerrado su portal de descargas, donde la gente subía cosas que tenía derechos de autor y luego uno se lo podía descargar automáticamente. A mí me gustaría saber tu opinión sobre este tipo de portales y sobre todo sobre esa decisión de cerrarlos drásticamente. Yo creo que es un tema muy controvertido y yo he de ser muy sincero. Yo me dedico al mundo de la tecnología y de Internet y mea culpa, si me tienen que apalear, yo tenía una cuenta en Megupload, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Y sí, la tenía, podría evitar decirlo, pero las cosas son así. Al final Megupload es una plataforma tecnológica en la que se hacía un mal uso y un buen uso de ella. Como Megupload hay decenas de plataformas tecnológicas, algunas de ellas, por cierto, con sede en los Estados Unidos, a las que el FBI durante los últimos 10 años no ha tenido el más mínimo interés en limitar la actividad. Más bien les han animado a llegar a acuerdos de revenue share, de compartir beneficios con las grandes distribuidoras de Hollywood y de la industria cultural como la industria discográfica. Es un tema controvertido, pero probablemente si el dueño de Megupload no tuviera un perfil tan particular y la compañía no tuviera sede en Nueva Zelanda, pues a lo mejor no hubiéramos visto un despliegue de medios como el que hemos visto. Por tener un coche rosa. No han decidido. Sí, es que uno no puede ir por la vida de incógnito teniendo un coche rosa. Con tanto peso. Bueno, vayan a ver ustedes el inquietante mundo de Internet del que cada vez sabemos más o del que cada vez sabemos menos. Vayan ustedes a saber. Desnudando a Google, un libro que les recomendamos. Alejandro Suárez Sánchez Ocaña es su autor.
La editorial es Deusto, del grupo, a ver, que lo enseño yo bien. Ahí estamos, del grupo Planeta, y tienen ustedes este libro. Léanlo, eso sí, pero después tómense una tila, porque a veces da mucho miedo, Alejandro. Bueno, yo espero que no será para tanto. Bueno, si te ponen una denuncia, avísanos. Hombre, quiero pensar que no, a tanto no llegaremos. Esperemos que tengas mucha suerte con ese libro. Muchas gracias por haber Muchísimas estado gracias a vosotros. con nosotros. Dani, Ángel, Antonio, a seguir trabajando, buenos que días. es un día intenso a la búsqueda de información. Nosotros también seguimos trabajando para estar con ustedes mañana. Ya saben que a las 8:30 tendremos nuestra super tertulia de la semana, la tertulia de veteranos. No se la pierdan, porque, en fin, se dirán cosas muy interesantes. Hasta entonces, sean ustedes buenos y aprovechen este jueves que está casi sin estrenar. Hasta mañana.